Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas, como decía Asu, a este noveno encuentro federal de mujeres y disidencias. En esta oportunidad, la lucha por el poder. Paren que me aparece acá un cartel que quería sacar. Hoy tenemos el honor de escuchar la palabra de Julia Sáenz, compañera de la organización de PM Entre Ríos, y cuando me contactó Ali y las compañeras para hacer la presentación, la verdad es que un orgullo y un honor hacer la presentación de una compañera tan querida nuestra. Y cuando pensaba esto del empoderamiento de la mujer en nuestro país, digo, la importancia que tuvo la figura de Evita, ¿no? Ese tan conocido mensaje de ha llegado la hora de la mujer. Y cuando leo ese texto de Evita, de ha llegado la hora de la mujer, siempre me acuerdo de una anécdota muy personal que si me lo permiten se los quiero contar. Mi abuela, que falleció hace ya muchos años, mi abuela trabajaba en una fábrica textil, cosía, y a ella, como era costurera, la hacían entrar por la puerta de atrás y las costureras tenían que ir en alpargatas, no las dejaban ir con zapatos de taco. Que en ese momento, en la época, para una mujer era importante andar con zapatos de taco, era como denigrarla hacerla ir en alpargatas, porque con zapatos de taco y por la puerta principal solo podían entrar las mujeres de la alta sociedad que iban a comprarse vestidos al lugar. Mi abuela siempre me contaba que en una oportunidad Evita visitó esa fábrica y fue hacia atrás, obviamente, a saludar a las trabajadoras de la fábrica, y siempre contaba orgullosa y con lágrimas de emoción el día que Evita la fue a visitar. Y se me pone la piel de gallina al contar esto porque Evita, al ver la situación, se puso como loca, increpó a los dueños de la fábrica y les dijo que a partir de ese momento todas las empleadas de la fábrica iban a entrar por la puerta principal y podían ir de pollera y tacos. Y para mi abuela eso era un derecho conquistado, no sé, algo que les había dado Evita. Y así como mi abuela me contaba eso de Evita, yo digo, lo que nos empoderó a nosotras y a nosotros, pero a nosotras particularmente, la figura de Cristina, ¿no? Y la importancia a partir de Cristina, de sus gobiernos, la importancia que se le ha dado a la mujer en la política y en esto que hablamos de la lucha por el poder y la importancia que tienen las mujeres con roles en el Estado, la importancia de implementar políticas públicas para nosotras. Y para no ser tan extensa, quiero comentarles algunos proyectos en particular que tuve la oportunidad de trabajar cuando fui legisladora. Laburamos el proyecto del Observatorio de Violencia Obstétrica. Como todos y todas saben, la violencia obstétrica es uno de los tipos de violencia que más sufre la mujer en un momento tan delicado. Y el observatorio, lo que quería hacer, la creación de un observatorio, lo que nos iba a permitir, era justamente tener números y casos, porque no hay nadie que controle la violencia obstétrica. Después estuvimos trabajando el proyecto de entrega gratuita de productos de gestión menstrual, que yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar ese proyecto, muchos, que no voy a nombrar, muchos y muchas se reían y parecía que era una pavada, pero cuando uno se pone a indagar un poco, algo que parece una pavada y una cosa que a muchos les da asco hablar o que lo tratan como una cosa secundaria, cuando uno va a los barrios más humildes, las niñas no tienen plata ni las condiciones para poder acceder a esos productos. Y muchas veces, durante la menstruación, utilizan determinadas cuestiones, determinados elementos que terminan en infecciones y demás cosas. Entonces es fundamental que haya entrega de productos de higiene menstrual
en todos los ámbitos del Estado, en todos los lugares públicos, porque no todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder a esos productos. También trabajamos el proyecto de paridad en las listas, que obviamente no se aprobó nuestro proyecto en la legislatura, pero sí después, bueno, salió el que mandó el jefe de gobierno. Pero bueno, me parece muy importante abordar estos temas, me parece muy importante que estemos en los lugares de poder y en la lucha por el poder, porque es central la mirada que tenemos nosotras, es fundamental. Y ahora sí le doy la palabra a Julia. Julia, como les decía, es compañera de la organización, referenta de Entre Ríos, es una militante de los derechos humanos, pero por sobre todas las cosas, militante y compañera, concejala, mandato cumplido y docente. Julia, te doy la palabra. Muchas gracias, Maggie, por la presentación, por las palabras que indudablemente vienen del cariño porque están bien exageradas. Agradezco muchísimo. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de las compañeros y compañeras de PM para participar de este ciclo de charlas. A Aldana, Viviana, Azul, con ese trabajo inmenso que hacen y que sostienen en este ciclo de formación. Y en primer lugar quiero tomarme una licencia. Yo quiero tomarme la licencia de saludar a les compañeres travestis trans, a las trabas, porque es un día histórico, estamos en una semana histórica. El decreto del cupo laboral travesti, trans, transgénero, creo que ha sido una sorpresa, pero una posibilidad cierta cuando se trata de gobiernos peronistas. Así que vaya mi abrazo inmenso a la compañera Marlene Guayar, a la Milla, a Carla Ojeda, a la Milla, Milla Vargas, Carla Ojeda, a More de Rosario, y a todas las trabas que en este momento son en el movimiento feminista un norte muy importante de por dónde encarar las luchas y de cómo encarar las luchas. Dicho esto, la referencia que ha hecho recién la compañera Maggie y esa historia de su abuela me llevó a unas palabras de Cristina que releía en función de preparar algo para este espacio, cuando Cristina dice, es una entrevista en una revista muy importante en Estados Unidos, revista que no voy a decir porque pronuncio muy mal el inglés, entonces no debe quedar grabado lo mal que lo hago. Y ella dijo que Evita no vino solamente a conseguir para las mujeres el voto femenino, sino que dice, ella cambió el sistema que operaba la Argentina en los 40, de una manera que dio poder a los trabajadores y a las mujeres. Y ese relato que ha hecho Maggie habla de eso. Bueno, para comenzar esta charla, que es una charla de un ciclo de formación de la Organización Nacional Peronismo Militante, en función de que sea efectiva la charla, pensé en dividirla en dos partes, de tal manera de que, bueno, ser un poco más clara en lo que quiero proponer, para conversar, para debatir, y también para que, bueno, luego haya un espacio para las preguntas, que suele ser las partes más ricas, ¿no? En primer lugar, quisiera hacer un análisis general de la situación, que podríamos denominar la participación de las feminidades y la diversidad en el campo político y esta disputa por el poder político. Esto de la política, eso que en el barrio te dicen, vos que estás en la política, ese nivel. Y en segundo lugar, comentar brevemente la experiencia que llevé adelante como legisladora local, como concejala, este pedido que me han hecho las compañeras de la ORGA, de recuperación de algunas experiencias. La primera parte es la que me parece a mí, vamos a ver a ustedes, como la más rica,
y que más nos va a servir, porque yo estoy convencida que nosotros tenemos que dar un salto cualitativo, o también lo que podría ser un pasaje a otra fase en esta lucha en que estamos todas encolumnadas, de una manera o de otra, las feminidades y la diversidad. Aquí me detengo un momento. El movimiento femenino, entiendo yo hoy, no se entiende como movimiento de las mujeres, sino de las múltiples feminidades que somos, donde la diversidad o las disidencias son parte integrante. Es decir, yo no creo que haya una división taxativa en las discusiones de género y las discusiones de la diversidad sexual. Por eso pienso que titular esta charla como de mujeres y disidencias es reflejar un poco el momento coyuntural en el cual nos encontramos. Creo que por ahí no vamos a coincidir que tanto el movimiento de las mujeres como el movimiento de diversidad han tenido su propio camino de construcción, que no es diferencialmente opuesto, pero en este momento nos encuentra juntos y no se puede ya pensar un movimiento feminista si no estamos hablando de las transfeminidades, si no estamos hablando de las bisexualidades, de las lesbianas, o las mujeres lesbianas, o las lesbianas, es decir, más allá de las identidades femeninas, más allá de la cisgénero. Para esto voy a contar también una anécdota, voy a copiar a Maggie, que como nos enseñó el general, a veces un ejemplo nos aclara todo. Cuando yo viví esto que voy a contar, por ahí encontré una claridad, algunas disputas internas que tenía y que conversaba con compañeros con respecto al movimiento femenino, ¿no? Cómo estábamos. Hace unos 2 años atrás, y en ocasión de que me encontraba recorriendo los departamentos del norte y del centro del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, por ahí les cuento a los compañeros que están siguiendo esto, que aquí en Concordia tenemos una relación muy estrecha, muy cercana, muy familiar, con lo que es el centro norte de Uruguay, la zona sur de Brasil, sobre todo Río Grande do Sur, y que esa relación es desde siempre, desde hace muchos años, antes que nos pusieran las fronteras que hoy tenemos, que hoy conocemos. Y quizás muchos no lo saben, que en estas tierras, en esas tierras, en la etapa de la independencia, que mayormente nos condujo Artigas, existían unas mujeres que eran las lanceras negras de Artigas. ¿Quiénes eran? Las lanceras negras de Artigas eran mujeres, un ejército de mujeres a caballos, semidesnudas, que eran muy respetadas y eran famosas cuando cargaban lanza en mano. Además, en las asambleas de Artigas, que quienes algo han leído sobre las asambleas de Artigas saben que era el espacio de decisión de cómo seguir las luchas, dónde encararlas. Allí las mujeres participaban, pero participaban con voz y con voto. Y en el reglamento de Artigas, el reglamento que hace en función de repartir la tierra, donde se armaba el reparto de cómo se tenía que hacer, quienes encabezaban ese reparto eran las mujeres que habían quedado viudas por el efecto de la lucha o que no tenían marido y que tenían hijos a cargo. Vuelvo a la anécdota.
Esto era como para ubicarnos. ¿De qué mujeres estoy hablando, no? En esa recorrida yo llego de tardecita a la ciudad de Tacuarembó. Tacuarembó es en Uruguay la ciudad gaucha, se hace allí la fiesta gaucha nacional. Es una población que vive de la tarea rural. Es común ver el arreo de tropas al costado del camino. Y cuando me instalo en la casa de unos compañeros frente amplistas, y me voy a recorrer, obviamente, cuando uno llega a un lugar va a recorrer, voy al centro, a lo que es la plaza, veo que hay una gran cantidad de gente frente a la plaza. Me acerco y veo que era el edificio de la Intendencia. Le pregunté a una persona y me dijo que era la asunción de la Intendente. Esto sucedió hace alrededor de 2 años. Con ese ejercicio mental que traía sobre el lenguaje, a punto estuve de decirle la intendenta. En eso que demoro, la persona me agrega que es la señorita fulana de tal. Entonces digo, es una chica, es una joven. No, me dice, es la señorita, es la maestra del pueblo. En esa tierra, que alguien podría pensar por esto que les contaba, de qué viven, cómo es, las vacas en el camino, que alguien podría pensar conservadora, tradicional, machista, resulta que asumía una mujer y que encima esa mujer era la maestra del pueblo. Después me enteré que había sido maestra del pueblo, de la zona rural, toda su vida. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Quiénes somos las feminidades en la política? O lo que podríamos denominar la construcción de las referencias. ¿Cómo las referencias políticas de las feminidades construyen poder? Y cómo disputar ese poder y ejercerlo en la política, en nuestra condición, en un mundo que denunciamos heteronormado y que se sostiene y está bastante lejos de caer. Dentro de ese marco, de esa discusión, ¿cuánta legitimidad se nos reconoce al momento de hacer política y de ejercer el poder? Yo hablo de este terreno de la política que no solo se pensó como propio y hasta exclusivo de los varones, ni siquiera digo de las masculinidades, porque en realidad se pensó exclusivo de los varones heterosexuales, sino que hablo de ese terreno que cuando las feminidades llegamos, se nos disputa las formas en que actuamos, se nos lee distinto. Entonces, para nosotros, construir, me refiero a la feminidad y la diversidad, construir legitimidad es una gran batalla que estamos dando. Y dentro de eso, preguntarnos sobre qué batallas dar primero. Es el otro problema a encarar. Además, me da la impresión, y por los números creo que estoy acertada, y esa es realidad innegable, ¿no? Y la realidad, la única verdad. Aunque es mayor el número de feminidades que estamos en el campo de lo político, estamos muy lejos de disputar igualdad. Fíjese que en el caso de las diversidades o de las disidencias, eso casi no existe. ¿Sí? Eso casi no existe. Al frente de los ejecutivos hay una gran mayoría de varones. En todo caso, las feminidades tenemos ahora un mayor crecimiento en el espacio de lo legislativo. A ver, si bien las mujeres hemos avanzado, y eso es verdad, en participación, lo que vimos en la última elección es que la mayoría
de las listas de candidatos nacionales siguen siendo encabezadas por hombres. Y otro detalle, fíjense que las mujeres ocupamos, dije recién, mayor espacio en el campo de lo legislativo. Aquellos espacios donde es más propenso a desarrollar carrera política, como serían las gobernaciones e intendencias, allí las mujeres seguimos siendo casi un caso raro. Se me ocurre pensar en nuestra propia organización, peronismo militante. Nosotros tenemos una gran cantidad de compañeras en territorio, muchas, trabajando en diversos territorios, tomando decisiones. Cabría preguntarse por qué eso no se refleja en los espacios ejecutivos. Cuando estaba preparando esto y leía a Cristina en algunas expresiones, cuando Cristina participa en la ONU, el encuentro de líderes mundiales para la igualdad de género, puede estar dando un poquito el nombre, cómo fue el nombre del encuentro, pero fue casi al final de su mandato, habrá sido septiembre o noviembre de 2015, ella lo señaló a esto. Ella dijo: aún en las sociedades desarrolladas sigue habiendo desigualdad de género en lo que hace al acceso a los sistemas de decisión política. Además agregó que muchas veces las críticas que sufrimos no son críticas políticas, sino que son críticas sexistas. Y ahí está, para mí, la segunda pregunta. ¿Cómo hacer política desde nuestra identidad femenina o diversa? O mejor dicho, ¿hay una forma de hacer política femenina? La política, como los cargos, son percibidos en general como actividades varones. Entonces, si yo miro lo que sucede, puedo nombrar la forma asimétrica que eso tiene. Miremos, por ejemplo, cuánto duran las sesiones del espacio deliberativo. ¿Cuánto duran las sesiones? No está previsto, por ejemplo, ninguna guardería para niñas. Tampoco existen, creo que en ningún lado, las licencias para varones de tal manera que puedan dar una mano en las tareas de cuidado. Esto genera una diferencia notable a favor de los varones, ¿no? De la participación real de las mujeres en los espacios políticos. Por otro lado, si nosotros miramos como las formas de hacer política, la vara para los varones una y la vara para las mujeres otra. Por ejemplo, cuando un varón en un discurso levanta la voz o grita, es casi nulo que alguien se pregunte por qué levantó la voz, por qué gritó. Es más, ni siquiera se señala que eso hizo. En cambio, si eso sucede con una mujer, es seguro que se va a señalar que levantó la voz y que gritó. Es más, se va a hacer un análisis de por qué lo hizo. Y en general, cuando se analiza por qué lo hizo, no se suele analizar cuestiones políticas, sino, como señalaba Cristina en ese discurso, cuestiones sexistas. Por otro lado, esto de preguntarse si hay una política, forma de hacer política para las mujeres, forma de hacer política para las feminidades, forma de hacer política para las masculinidades, para los varones heteros, yo creo que es una pregunta que en todo caso, para mí, se responde desde el no. Establecer que hubiera una forma de hacer política para las feminidades y otra para los hombres, creo que es reforzar un sistema binario que estamos denunciando. Bueno, para cerrar estos interrogantes, señalo dos cuestiones. Nosotres,
feminidad y disidencia, no podemos ser inocentes. Sabemos que le estamos disputando el poder a un sistema que es el patriarcado, que está instalado y legitimado desde todos los lugares, desde las prácticas culturales naturalizadas y sostenidas, desde los medios de comunicación, desde las instituciones educativas. Entonces, yo quiero como dejar como dos planteos, ¿no? Uno que tiene que ver nosotros de cara al patriarcado y las disputas por lugares de poder. ¿Qué pienso que nos está faltando o por dónde tenemos que ir? Bueno, nosotros tenemos, para mí, que construir mayor andamiaje, mayor cantidad de voluntades para ocupar más y mejores lugares de decisión política. Tenemos que saber que aunque parezca que estamos solas o nos sintamos solas al acceder a esos lugares de decisión política, hay un concepto de memoria histórica que nos sostiene, como a esa maestra. Detrás de cada una de nosotras, feminidad y diversidad, hay miles de almas, de cuerpos que se pusieron esta historia sobre sus hombros y sostuvieron luchas antes para que nosotras estemos ahí ahora. Ahora, de cara a nosotras mismas, es decir, al interior del movimiento feminista, creo que hay cosas que necesitamos plantearnos y recuperar siempre lo que es nuestra esencia peronista. Una es la necesidad de definirnos. ¿A qué me refiero? Definir y unificar prioridades. En la lucha del colectivo feminista, ¿no? Del colectivo femenino, a eso me refiero. Es decir, ¿cuáles son los debates que debemos darnos? Esto que en la práctica nos sucede, decir, bueno, pero ¿qué hacemos primero cuando hay tanto para hacer? ¿Qué hacemos primero? ¿Por dónde vamos? Y para mí la definición es clara. Las prioridades las da el territorio. Las prioridades, por dónde seguir las luchas desde el colectivo femenino, las da el territorio. Si nosotros logramos acrecentar nuestra participación en el territorio me refiero a los espacios donde estamos, es decir, es territorio del barrio, como es territorio de la universidad, como es territorio una institución donde estamos, los ámbitos sindicales, una fuerza que integremos, la parroquia. Si nosotros logramos interpretar lo que las distintas y diversas feminidades viven, sufren, necesitan, hablan, entonces haremos propias sus consignas. Las consignas de lucha que llevemos adelante van a ser sentidas, apropiadas por ese montón de mujeres que por ahí sienten que no las estamos interpretando, no estamos llegando. Y por último, creo que no hay una lucha de la feminidad y la diversidad que debemos tratar siempre de acercar al movimiento peronista, ¿no? Señalo esto porque lo leo a veces así, como que se hace un esfuerzo para sostener lo que luchamos desde el movimiento feminista, que se una a las luchas del movimiento justicialista, peronista al que pertenecemos. Creo que hay una sola lucha. La lucha es la disputa por la liberación de la patria. Dentro de eso deben estar todas las luchas que sostenemos. Cualquier lucha hay que hacer un esfuerzo por unirlas o por engancharlas con las grandes luchas populares, con los pies en el territorio, paradas y parades en un territorio, porque ahí están las desigualdades, como diría un compañero,
más que desigualdad es la explotación. Lleguemos entonces a los espacios de poder. Lo demás nos será dado por añadidura. Y aquí empezaría lo que sería la segunda parte de esta conversación, un poco a pedido de las compañeras de la Orga, la experiencia como legisladora de la ciudad, como concejala en el periodo anterior, 2015-2019. Bueno, ahí quiero contar, elegí algunas experiencias para contar. Primero quiero marcar que mi accionar tuvo que ver con marcar una coherencia entre lo que es ser militante, peronista, feminista, y el trabajo legislativo que tenía que llevar adelante. Creo que ahí vuelvo sobre ese punto que marqué hoy, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que entender quienes llegamos a un lugar de esos, de decisión, donde hay que ejercer el poder, es que la primera operación que realiza el peronismo cuando llega al Estado es torcerlo para el lado de los que más lo necesitan. Y que esa es la lógica de las reivindicaciones de las feminidades. No puede haber otra lógica, es esa, una visión integral que esté atenta a cómo el Estado se relaciona y responde a los ciudadanos y ciudadanas. A la hora de gestionar políticas públicas en un consejo deliberante, lo que se impone es la necesidad de ver cómo se adapta la resolución de los grandes problemas a las posibilidades de las herramientas acotadas que tiene un concejal o concejala. En ese marco, lo primero, digo esto no porque un concejal o concejala tiene muchas cosas que ver, que resolver, que interiorizarse cuando llega, pero a una concejala peronista lo que no se le puede escapar es que la misión nuestra es que ese Estado resuelva problemas, los problemas más urgentes y cotidianos de ciudadanos y ciudadanas. Yo tuve que aprender del tránsito, tuve que aprender de obra pública, de muchas cosas, pero lo que yo sabía que debía marcar una diferencia, digamos, una diferencia, era que tenía que estar atenta a los grandes problemas de los ciudadanos y ciudadanas y utilizar las herramientas que me diera ese lugar para poder hacerlo efectivo. Entonces, lo primero que hago cuando llego es empezar a estar, qué sé yo, con ese oído puesto en el pueblo, en la situación, y empiezo a sostener reuniones con empleados y empleadas del municipio, ¿no? Porque me habían llegado así rumores, conversaciones, gestos, algún papelito que te llega hasta en el medio de una sesión, y que hablaban de una realidad, y que era eso lo que yo sabía que tenía que estar atenta, ¿no? Más allá de las consignas, digo, propias del movimiento feminista, que indudablemente yo tengo incorporadas porque soy una militante del movimiento, ¿qué es lo que estaba pasando? Entonces veía un problema que tenía que ver con las mujeres trabajadoras del municipio, víctimas de violencia de género. Y esto lo fui escuchando de boca de las propias víctimas, mujeres trabajadoras con problemas de violencia de género, o por sus compañeras de trabajo. Y así surgió la licencia para trabajadoras municipales por violencia de género. Cumplió 4 años esta ordenanza el 1 de septiembre, si no estoy equivocando la fecha, pero esa es. 4 años. ¿Qué era lo que había antes de eso? Una ordenanza importante, porque cuando nosotros hicimos la tarea legislativa de buscar ordenanzas similares en el resto del territorio argentino, nosotros no encontramos, pero teníamos un problema. ¿Cuál era el problema? Que las trabajadoras en el municipio, si sufrían violencia de género,
y no podían tomar una licencia, tenían que, en todo caso, disfrazarla, ¿sí? Disfrazarla. ¿Cómo? Bueno, tenían que sacar una licencia, en general, por razones psiquiátricas, que es lo que sucede en muchos lugares. Las mujeres con problemas, víctimas de violencia de género, cuando no pueden ir al trabajo porque tienen la cara marcada o porque tuvieron que irse de su casa con los hijos a cargo, en el trabajo no solamente no pueden hablar de esto, sino que para obtener el permiso y a veces para ir a discutir en los estados, en los tribunales, la tenencia de un hijo o para pedir un motor antipánico, tienen que presentar una licencia por razones psiquiátricas. Entonces, no solamente es víctima de violencia, sino que queda marcada con otro rótulo, que sabemos que tampoco no es liviano, ¿no? La loca del... A eso quisimos dar respuesta. Esa fue la licencia para trabajadores municipales por violencia de género en Concordia, tiene 4 años. ¿Sí? Costó mucho discutirla, muchísimo. Desde esos pseudo chistes que te hacen al pasar, ¿no? Eso, y sí, ahora se van a hacer golpear un poquito, quedar marcada para ganarse la licencia. Hasta la difícil conversación con el poder judicial, donde llama la atención a veces los discursos tan antiguos que hay en ese momento con respecto a perspectiva de género, tanta ausencia de perspectiva de género. Bueno, eso fue aprobado en la ciudad de Concordia. Luego de aprobada en Concordia, esta iniciativa en el mismo sentido, es decir, mirar las trabajadoras de un espacio, fue tomada por el Poder Judicial de la provincia, también allí, el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos tiene una licencia para sus trabajadoras por violencia de género. También fue presentada más tarde en los ámbitos legislativos nacionales. Se olvidaron allí en ese trabajo legislativo que hay que hacer de buscar ordenanzas, leyes en el mismo sentido, se olvidaron, pero bueno, lo importante es que también se avanzó, se presentó a nivel nacional. Bueno, voy a tomar ahora una segunda experiencia, que capaz más importante que la primera que comenté, pero que siempre involucra lo que se puede hacer desde una concejalía, lo limitado de las herramientas, pero no por eso imposible, que es el cupo para mujeres víctimas de violencia en planes habitacionales. Lo que llevé adelante, junto con el grupo de compañeras y compañeros que trabajaban conmigo en ese momento, es la presentación de un cupo particular para mujeres víctimas de violencia en planes habitacionales, sean estos públicos o privados en la ciudad de Concordia. Un 5% de ese cupo debe ser para mujeres víctimas de violencia. ¿En qué nos basamos? Bueno, nos basamos en el territorio, ¿no? Nosotros casi todos, bueno, que provenimos en general de sectores muy vulnerados, ¿no? Que además por el trabajo dentro de la misma orga, teníamos un trabajo territorial, ¿qué veíamos? Bueno, que las mujeres víctimas de violencia, perdón, no se podían ir de su casa o debían volver a ella porque no les quedaba otro lugar y en esa casa residía el agresor. Cuando buscamos estadísticas, nos señalaba una sola estadística, como bien dijo Maggie cuando comenzó la ausencia de estadísticas tan necesarias, una sola estadística era de provincia de Buenos Aires y que establecía que un 72% de mujeres morían a mano de sus agresores en su propia casa. Y esa es la realidad. En Concordia hay un refugio para mujeres víctimas de violencia. Ahora, pongámonos un minuto en situación si alguien desconoce esta realidad. Imaginémonos que nos tuviéramos que ir de casa ya, en este momento, con lo puesto.
con las niñas, que ni siquiera tenés tiempo de agarrar, de manotear la mochila de los gurises, ni ropa. La mujer que es víctima es sacada de su casa, donde queda el agresor. Se la lleva a un refugio. Claro, en el momento sirve, obvio. ¿Cuánto puede estar esa mujer ahí? Sobre todo si la mujer es de sectores vulnerados. Cuando bien sabemos que a veces la diaria para comer se relaciona con que uno tiene la cuenta en el almacencito de la esquina, cuando las ropitas que tenés son algunas, no es que tenés para ir cambiando y voy, no es eso. Entonces, ¿qué le queda a esa mujer, a esas mujeres? Bueno, lo que le quedaba es lo que nosotros veíamos en la realidad. Volver a la casa, y que lo demuestran las pocas estadísticas que hay, volver a la casa del agresor. Y allí las mujeres terminan muertas. Conseguimos presentar este cupo para mujeres víctimas de violencia de género en planes habitacionales, está aprobado en Concordia, existe esa reglamentación. Lo queríamos hacer extensivo para planes habitacionales, sean estos con gestión o no del Estado. Eso es muy importante, sobre todo porque hay muy pocas posibilidades de lograrlo. Por supuesto, cuento que en ambas, tanto la licencia para trabajadoras municipales como el cupo para mujeres víctimas de violencia, tuvimos que trabajar con toda la red que hay establecida, ¿no? El municipio, la policía, el poder judicial, las organizaciones mínimas que hay de mujeres. Hubo que hacer todos esos acuerdos. El cupo para mujeres víctimas de violencia de género en planes habitacionales es el primero en Argentina y por suerte hemos recibido muchas consultas. Estaría muy bueno que se multiplique. La tercera y última experiencia que quiero contar, porque no sé si la estoy aburriendo, es lo que sucedió en el 2018. En el marco de la discusión por el proyecto presentado por la legalización del aborto seguro, gratuito, cuando se discutía a nivel nacional dónde corresponde, porque allí se discutía, estaban discutiendo nuestros diputados y senadores por la legalización del aborto, se presentó en Concordia desde el Ejecutivo un proyecto para declarar a Concordia ciudad provida y pro familia. Aclaro, por la duda si a alguien se le escapa la idea, que concejales y concejalas no teníamos nada que ver en esa discusión. Había un gran debate en todo nuestro país y estaba canalizado, donde estaba presentado el proyecto, que tenía que ver con diputados y senadores. En Concordia se presenta un proyecto para declarar a Concordia ciudad provida y pro familia. Cuento que se presentó en Concordia, se presentó en casi todas las ciudades de Entre Ríos y también se presentó en otras provincias. Había un armado para establecerlo. Eso obligaba a concejales y concejalas a definirse en algo que en realidad no teníamos participación, excepto que quisieran hacerlo en este lugar. Un lado, una cierta clausurar un poco el debate nacional, ponerle un sello a la ciudad. Y ahí, cuando me anticiparon esta presentación, yo en ese momento fui la única concejala de los concejales del cuerpo completo que con toda certeza dije que eso no se podía hacer, que eso significaba un atropello. Esto que primero les contaba, no era una discusión, se estaba dando a nivel nacional, que era eso de clausurar la posibilidad en todo caso de discusión social, pero declarar a Concordia ciudad pro familia, con los esquemas discriminatorios que sabemos que eso conlleva, era un atropello muy grande, era un avalar exclusiones, grandes dolores. ¿Cómo
¿cómo logramos nosotros ser la única convencida a que eso no pudiera pasar en Concordia? Porque, les digo, el proyecto no pudo pasar por el Consejo Deliberante. Ganamos la opción que decíamos que no se podía hacer, lo rechazamos. Era una aprobación que se daba por segura, eso era lo que se daba en los medios, se da en el ambiente municipal, que aparte se aprobó en muchas ciudades también, era muy importante que se aprobara en Concordia. Concordia dentro de Entre Ríos es significativa, lo que significa para los pueblos más pequeños. Yo creo que ahí lo que valió fue la claridad ideológica, el convencimiento profundo para poder conversar con otros sectores y también convencer a otros legisladores. En esos días fueron días difíciles. Tenía en la concejalía una frase de Perón, muy clara, que me la repetía, la leíamos. La unidad de concepción está en la teoría y en la doctrina, y la unidad de acción está en la buena conducción del conjunto de esta doctrina y de esta teoría. Vale decir que se trata de poner en marcha no solamente la idea para que ella sea difundida, sino la fuerza motriz necesaria para que esa idea sea realizada, que es lo que interesa. Bueno, para cerrar esto, quiero retomar brevemente algo que dije, la memoria. Lo conversé con Ale, que por ahí la veo. Cuando hace unos días se da a conocer este decreto del cupo laboral travesti trans, ese gran abrazo, que es un gesto simbólico, vi dos cosas. A una emocionadísima Marlene Guayar dijo, cuando le preguntaron por las referencias, ella nombra a la querida Diana Zacayán, a Luana Berki, a Nadia Echazú, y dijo que ellas se le venían enseguida a la mente, son las que trabajaron por visualizar, por contar, por por deconstruir el odio, pero también dijo que eso tenía que ver con el proceso histórico de miles poniéndole el cuerpo. También la escuché a la Milla Rosario, que con toda claridad agradeció, dijo que se ponía muy feliz la comunidad, pero que no olvidemos que había una ley que estábamos discutiendo, que ayer lunes se avanzaba en esa discusión, que había que lograr la ley. Porque si eso no llegaba verdaderamente a las trabas y les cambiaba la vida, entonces no tenía sentido. Y allí trajo a la memoria que el cupo laboral trans en la ciudad de Rosario hacía 2 años que, si bien está el cupo, no estaban nombradas las personas. Bueno, yo creo que es eso. Lo que dijo Marlene, lo que dice la Milla. Nosotras, feminidades y diversidad, llegamos a esos lugares de poder y decisión política para no desdecirnos de nuestra historia. No estoy hablando de la historia personal, de nuestra historia como peronistas. Tenemos que tener la claridad de saber y de llevar como bandera nuestras historias peronistas. Algunas banderas son propias del peronismo, otras no. Otras las recogió el peronismo y las hizo una bandera propia. Estamos legitimadas allí desde la lucha de quienes nos fortalecieron, nos presidieron antes. Desde la Evita maravillosa, esa Evita que cuando determina algo para las primeras legisladoras, es decir, para que las primeras legisladoras fueran representantes de la voluntad de las mujeres, Evita hace algo histórico y que lo tenemos que analizar.
las desprotege para protegerlas, las desprotege, las aparta de su círculo inmediato, de todo lo que es la protección, y las envía a otros lugares para que no resulten influenciadas por las masculinidades dominantes. Creo que de eso se trata, no de decirnos de nuestras historias, la historia del peronismo, y es eso también la fortuna que tiene ser peronista, tener detrás una historia que nos avala, nos fortalece y nos da el norte. Hasta acá mi desarrollo. Bueno, Juli, excelente, muchas gracias. Ahí anteriormente algunas compañeras preguntaban, Marina Anaí Curcio, de Chubut, preguntaba, decía, Julia, hablaste de batalla, ¿cuál fue tu primera batalla como militante y cuál fue tu primera batalla como legisladora? Creo que en la parte en la que estabas hablando cuál es la batalla principal, lo abordaste, pero bueno, por ahí quieres agregar algo más en esa línea. La primera batalla, no sé si exactamente se refería, la vi cruzar a la pregunta de la compañera. La primera batalla creo que para mí tuvo que ver con mi propia historia. Yo provengo de una familia que no es peronista y tengo una enseñanza que tenía que ver con mirar con muy malos ojos al peronismo y a Evita en particular. Tanto me lo marcó el ámbito familiar y el escolar, yo transité mi secundaria durante la escuela de la dictadura, que lo único que me hizo preguntarme a mí es, ¿y entonces quién es Evita? Y bueno, me puse a saber, tuve la gran suerte de conocer a un gran militante de los derechos humanos, el padre Ismael Dri, que me llevó al territorio. Y ahí, viste, no hay muchas preguntas entre conocer el territorio y lo que pasaba con mis hermanos más desprotegidos, reconocerme como parte de esa historia y reconocer al peronismo como lo que venía a dar sustento a lo que desde muy joven estuve convencida. El padre Ismael a los 14 años empiezo, a los 16 años tuve el primer merendero en un barrio muy cercano acá donde vivo actualmente. Reconocerme como parte de esa historia y no hacer por ahí lo que había visto que era como un objetivo, que si vos estudiabas y avanzabas, era importante olvidarte de lo que habías pasado. Bueno, acá al revés. Lo entendí al revés. Y eso tuvo una militancia más social primero, con los curas tercermundistas. En Madrid es lo que se denominaba un cura tercermundista, y eso fue mi primera batalla. Yo en la batalla tuve muchos auxiliares. La batalla actual me encuentra de la mano con una nieta que un día me llama y me pregunta si yo hablaba con lenguaje inclusivo. Cuando le intento explicar que a veces uso lenguaje exclusivo y a veces no, de acuerdo con quién estoy hablando, ella me insiste con que debo hablarlo, porque si no hay muchos que quedan excluidos. Y la verdad es que sentí el mismo tono que cuando yo uso con ella para convencerlo de algo. Y tienen razón. Es la niñez que nos está reclamando, son las niñas que nos están diciendo algo. La otra parte me olvidé, Azul. Era eso, y creo que lo otro en cuanto a legislación lo conté, la primera nuestra. Luego trabajamos otros proyectos, resultan interesantes, pero por ahí más me gustaba en la charla marcar algunas líneas más que contar proyectos. Bien, me voy a tomar un atrevimiento, pero siento que tenemos también a la compañera acá de extender esta pregunta también a Maggie, siendo que también es militante, también ejerce como legisladora. ¿Cuál fue, Maggie, tu primera batalla como militante y luego como legisladora? Bueno, como
como militante, cuando leía la pregunta, mientras hablaba Julia, me acordé de algo, cuando yo sí vengo de una familia peronista, una familia militante, pero cuando empecé a militar, hace ya 10, 11 años más, yo me acuerdo que mi papá en ese momento, que ahora se ayornó a la época, pero me acuerdo que me dijo algo que yo durante mucho tiempo cumplí y que después me hizo repensar, ¿no? Y plantearnos, porque esto del feminismo tiene que ver con una búsqueda interna y replantearse comportamientos y pensamientos y accionar constantemente, o al menos así lo vivo yo. Pero lo que voy es, mi papá cuando empecé a militar me dijo, Maggie, la política no es un ámbito para que una mujer de tu edad se vista como te vestís vos. ¿Cómo me vestía yo? Me vestía como una joven adolescente de 17, 18 años. Entonces él lo que hacía alusión era que la política era un ámbito donde había muchos varones, más grandes, qué sé yo, y que los tipos por ahí se podían zarpar, entonces que me tape, que no vaya con shorts a las reuniones, y durante mucho tiempo cumplí con eso. Y para mí eso fue una batalla, empezar a replantearme esas cosas y decir, qué pelotudez atómica. Y después, como legisladora, no sé si fue la primera batalla, pero cuando todos saben que, todos y todas los que están acá, o para quienes no sepan, a mí me tocó asumir como legisladora siendo muy chica, con 28 años, y la verdad es que para ese entonces, hoy por suerte tenemos a Ofelia como legisladora con 18 años, que es un orgullo para todos y para todas, pero en el 2015 era raro integrar una cámara legislativa siendo mujer y tan joven. Y cuando fue el escándalo de los Panama Papers, apareció en la lista de los Panama Papers la presidenta de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una señora muy bien, del PRO, una señora de la alta sociedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la que yo tenía vínculo normal, ¿no? Y cuando sale el escándalo de que esta mujer y su marido estaban en los Panama Papers, yo escribí un tuit que decía, Panama Papers llegó a Legislandia. Y recuerdo que me llamó al rato Carlos Tomada, que era jefe de nuestro bloque. Carlos, tentado de la risa, me llamó a su despacho que lo fuera a ver, que esta mujer lo había llamado por teléfono a él, o sea, ni siquiera a mí, que era legisladora igual que Carlos e igual que ella. Lo había llamado a Carlos y le había dicho, ordená a la chiquita esta. Nada, por suerte nosotros teníamos un presidente de bloque, un compañero peronista que me respetaba a mí con mis 28 años siendo mujer, y que me hablaba como una par, él viniendo de ser ministro de Trabajo durante 12 años, y me lo contó tentado de la risa, nos reímos los dos y quedó como una anécdota. Pero eso sí, ahí me sentí, dije, wow, que esta mujer no pueda llamarme a mí, además me acuerdo patente la frase, ordená a la chiquita. Esas fueron dos batallas que recuerdo. Sí, por ahí, esto que dice Maggie es verdad. El ámbito mismo de lo legislativo es todo un tema. Cuando ingreso al Consejo Deliberante, creo que lo que por ahí mayor impacto me causó fue qué discursos circulaban. Yo vengo del ámbito educativo, soy docente, toda mi vida ejercí, y allí me parecía que en el ámbito educativo había, porque lo hay todavía, mucho
mucho atraso con respecto al avance de nuestros derechos, de las distintas feminidades, de la diversidad. Hay mucho por batallar. Me parecía un ámbito muy conservador, porque lo es. Pero cuando llegué al Consejo Deliberante, quedé aún más asombrada por los discursos que circulaban, ¿no? Para ahí Magdalena quizás le pasó algo similar. Entonces, las experiencias teñidas de misoginia eran a la orden del día, ¿no? Por ahí una tiene que ver, imagínense todas las experiencias, ¿no? Pero hay una en particular que siempre la traigo. Cuando yo ingresé, siempre era concejal, ¿no? Señores concejales. Y yo sabía que eso no es fundamental, pero también era una forma de señalárselos, ¿no? Entonces yo decía concejal. ¿Qué pasó? Que al tiempo el presidente del Consejo Deliberante me decía concejala a mí. Me decía concejala solo a mí. Cuando después estuvimos con algunos debates, ese término lo hizo extensivo a las concejalas, a las otras dos concejalas que veía que acordaban conmigo también en algunas posturas feministas. No a todo el consejo, porque aparte hubo una concejala del PRO que le rechazó el término. Pero créanme una cuestión. También hay que estar muy atentos a eso. Porque si bien este presidente del Consejo Deliberante siempre luego me dijo concejala, no significó para nada que cambió su pensamiento conservador. Ganó las formas políticas, consiguió las formas políticas, ¿sí? Ojo también con ese tipo de detalles, me parece, ¿no? Azul, hay una compañera, Romy, que dice, creo que hay una cuestión del ejercicio del poder que nos cuesta por lo cultural. Sí, estoy totalmente de acuerdo, claro. Hasta parece que sos mejor persona si adoptás algunos de esos estilos de ser. Algo de lo que Magdalena estaba hablando, ¿no? Cristina ha hablado muchas veces de esto. Todas las instituciones nos refuerzan que no debemos ejercer el poder. ¿Cómo combatir eso? Muchas veces consultamos a muchas personas si las decisiones que tomamos están bien. Vuelvo sobre lo que planteé. Que no tenemos diferencias es verdad, pero que estamos en la lucha por lograr esa igualdad. Eso lo tenemos que tener en claro. Y en base a eso, saber que lo que nos fortalece en la postura es la identidad peronista. Eso es lo que tenemos que buscar. Todos los demás discursos que puedan circular son fuertes, claro que sí. Si se recibe mejor a las mujeres o las feminidades que se portan como se esperaría que se porte una mujer. Si se recibe mejor a las diversidades que en todo caso no son muy expresivas. No se les nota, diría alguno, sí, pero no se les nota. Todas esas cuestiones son sumamente peligrosas. A veces son cuestiones de forma. De fondo, lo que nosotros me parece que tenemos que lograr, y ese era el sentido de la charla, que reconozco el título debió ser otro, el título lo coloqué yo, debió ser feminidades y diversidad. El gran tema es lograr no quedarnos a veces en estas cuestiones que luego suenan más anécdota, sino lograr estar más en territorio, saber de qué hablan, qué sufren, qué viven otras identidades. Tomemos como ejemplo, yo lo vuelvo a poner, capaz estoy reiterativa, miremos a las compañeras trabas. No hay un colectivo históricamente más ninguneado, más atacado, más invisibilizado que las compañeras trabas. No hay. Y sin embargo, en este momento, aún así, han logrado tener el norte con esa claridad que mencioné, ¿no? Con esa claridad. Miren si no tenían herramienta, ninguna. Si ni siquiera los ámbitos educativos los hemos dejado entrar.
Entonces me parece que ahí tiene que ser, ¿no? Muy bien. Gracias, Julia. Bueno, siendo que no hay más preguntas, no sé si vos o Maggie quieren agregar algo, algún saludo y ya después vamos cerrando. Yo voy a agregar un saludo a Julia Eva que me ha escrito ahí. Julia Eva es mi nieta, claro, para el resto, se me cae toda la baba. Julia Eva, de mi corazón, es mi nieta, y ella me corregiría, me diría niete, abuela, niete. Y eso también es muy importante, ¿no? Tener esos nortes que nos ayudan a interpelarnos. Así que a ella le mando un gran abrazo. Por ahí está también, por supuesto, Ale, su mamá, mi hija. Está toda la familia, ¿no? Muy bien, Maggie, no sé si querías decir algo. No, yo simplemente saludarlos a todos y a todas, especialmente a Julia, que hacía mucho que no nos veíamos y la verdad es que ha sido muy lindo escucharte y agradecerte, que no puedo creer que Julia Eva esté escribiendo en el chat. Me acuerdo cuando estaba en la panza de la negra de Ale hace varios años y ahora está acá interpelándonos a nosotros y a nosotras y marcándonos el norte, ¿no? Las nuevas generaciones. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas. Yo muchas gracias a todas, todes. Pongo a disposición cualquiera de estas herramientas que he mencionado. Un abrazo muy particular a las compañeras concejalas, por ahí la vi a la compañera Milce. Pongo a disposición la poca experiencia que he tenido para los compañeros que están en ese momento en el CESBATI. Y ojalá que podamos hablar dentro de un tiempo de mayores números, sobre todo en el espacio del Ejecutivo. Muy bien, gracias a ustedes especialmente y a todos, todas, todos quienes estuvieron acá y quienes estuvieron en todos los anteriores encuentros federales. Nos vemos en 2 semanas con el 10º. Les mando un fuerte abrazo y saludos.